El título de la predicación en esta mañana es La fe probada por el hambre. La fe probada por el hambre. Y estará basado en el libro de Éxodo, capítulo 16, versículos 1 al 15, los cuales os pido que vayáis buscando. Éxodo 16, del 1 al 15. Y mientras lo buscáis, permitidme introducir este mensaje diciendo que dentro de una semana y media acabaremos el primer mes de este año, 2023. Y me gustaría preguntaros, sin que vosotros respondáis, solo pensadlo, ¿cómo te ha ido este primer mes? Es decir, ¿cómo ha ido este primer mes del año, ¿no? Porque hay ocasiones donde nosotros deseamos que acabe el año, por favor, un año que ha sido difícil, ¿verdad? Que acabe ya, porque nuevos comienzos, ¿verdad? Los nuevos comienzos siempre ilusionan, pero ay, amigo, cuando va pasando el tiempo y te vas dando cuenta de que tu situación no ha cambiado tanto como a ti te gustaría, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿cómo te ha ido este primer mes del año? Y más específicamente, ¿ha sido tu fe puesta a prueba intensamente durante este tiempo? Es decir, ¿ha sido tu fe durante este primer mes puesta a prueba de una manera intensa? Por ejemplo, en el trabajo, quizás estamos teniendo dificultades a nivel laboral, tenemos que trabajar más horas, nos están haciendo la vida imposible en el trabajo, ¿verdad? A veces es difícil trabajar con según qué tipo de personas, pero por otro lado, los padres, podemos decir, ay, mis hijos me habían prometido que este año se iban a portar mejor, que iban a estudiar más para sacar mejores notas y pues no los veo que estén avanzando mucho, ¿no? Etcétera. Así podemos seguir poniendo ejemplos, pero es que cuando empieza el año, a veces entramos como en una especie de luna de miel, donde todo va bien los primeros días, porque todos son fiestas. Pero, ay, cuando se acaban las fiestas y volvemos a la rutina, pues a veces la cruda realidad es dura. Y os voy a poner un ejemplo, y es el ejemplo de la vida de un inmigrante. Para aquellos que hemos cambiado de país, pero también se aplicaría a aquellos que en los años 60, por ejemplo, en España, tuvieron que ir de una zona a otra, a las grandes capitales por trabajo. Por ejemplo, mi suegro es de Puerto Llano, que tuve la oportunidad de visitarlo hace unos meses, y claro, aquello hace varias décadas era un gran centro de trabajo por las minas, etcétera. Hoy en día, pues, está siendo afectada por lo llamado, por el llamado la España vaciada. ¿Os suena de algo? Vale, pues la gente se tuvo que trasladar de una ciudad a otra por trabajo. Pero ¿qué hay de aquellas personas también que se tienen que trasladar de un país a otro? Por ejemplo, ¿no? Te vas de tu lugar de origen a otro atraído por las promesas de prosperidad. Te atreves a dejarlo todo en donde vives, y cuando llegas al nuevo lugar te das cuenta de que la realidad es muy diferente a lo que te habían dibujado, ¿verdad? Por ejemplo, llegas con una cantidad limitada de dinero ahorrado, ¿y qué haces cuando se te va acabando? Te la ves cruda, ¿verdad? Son situaciones difíciles. Pues bueno, yo creo que algo parecido a esto estaba experimentando el pueblo de Israel. Cuando, hablando del contexto histórico de este pasaje, si veis los capítulos anteriores al 16, os daréis cuenta que Dios acababa de liberar al pueblo de Israel de una esclavitud de 430 años en Egipto. Él lo sacó con mano fuerte y haciendo señales que demostraban su poder y autoridad. La última de ellas, de esas señales, fue abrir el Mar Rojo, ¿os acordáis, verdad? Y el pueblo pudo caminar en seco y atravesarlo. Sin embargo, cuando los egipcios intentaron hacer lo mismo, ¿qué sucedió? Pues el mar los tragó, ¿verdad? Y de esa forma, en Éxodo 15, cuando Moisés y su hermana María ven que eso ha sucedido, ¿qué hacen?
hacen un cántico de júbilo, exaltando el poder de Dios. Echó a la mar los carros del faraón. Os suena una canción que tiene ese título, ¿verdad? Está inspirada en Éxodo capítulo 15. Es el cántico que elevan María y Moisés. Pero todo era alegría, ¿verdad? Dios acaba de liberar al pueblo. ¡Aleluya! Pero capítulo 15, versículos 1 al 21, ¿qué encontramos? La primera queja tras esa liberación. Versículos 22 al 27, ahí encontramos la primera queja que tiene el pueblo. ¿Debido a qué? A que no tenían agua. Se quejan porque están en un desierto, se les acaba el agua y piden a Dios de una mala manera, de una queja, ¿no? Y Dios los lleva a un lugar donde hay fuentes de agua. El problema es que son amargas y se quejan. Pero Dios, a pesar de eso, hace que las aguas se vuelvan dulces y soluciona ese problema. Pero quedad con este detalle. Pasaron del júbilo, capítulo 15, a la queja en los versículos 22 al 27. Esa es la primera gran crisis que sufre el pueblo de Israel después de ser liberados en Egipto. ¿Qué sucede en el capítulo 16? Vemos en este texto que la segunda gran crisis que van a tener no es por agua, ahora es por comida. Así que te invito a leer conmigo Éxodo capítulo 16, versículos 1 al 15. Dice la palabra del Señor: Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después de que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan para hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer en la mañana, y en la mañana pan hasta saciaros. Porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Pues vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Y dijo Moisés a Aarón: di a toda la congregación de los hijos de Israel: acercaos a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y he aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Y Jehová habló a Moisés diciendo: yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales, diciendo: al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y venida la tarde, subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo, los hijos de Israel se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: es el pan que Jehová os da para comer. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Bien, en esta historia vemos que el pueblo ha salido de Egipto, llevan 1 mes y medio fuera de Egipto, y lo primero que quiero que veamos es el problema y la murmuración, versículos 1 al 3. En estos versículos podemos ver de que su queja
en el fondo, viene por una necesidad legítima. Atención, su queja viene por una necesidad legítima. ¿Por qué? Porque no tenían para comer. Es decir, cuando el pueblo sale de Egipto, ciertamente ellos van con animales, con provisiones que salieron, ¿cierto? Pero todo se acaba. Como no encuentres más durante el camino, es evidente que llegará un punto donde no van a tener nada para comer. Entonces el pueblo ve cómo sus provisiones se han acabado y entonces dicen, oh, ¿y ahora qué vamos a comer? Somos un montón y ahora ¿qué vamos a comer? Y eso es la necesidad, ¿vale? Es decir, tienen necesidad de comida. Ahora, la actitud con la que ellos se expresan es mala. ¿Por qué? Porque utilizan la queja y la murmuración. Es decir, el pueblo podía haber formado una comisión, porque imaginaos ahí cientos de miles de personas, formar una comisión, digamos, de vamos a elegir a X cantidad de líderes para que vayan a Moisés y a Aarón y vamos a trasladarle las necesidades que estamos teniendo para buscar una solución. Eso hubiese sido totalmente aceptable e incluso bueno, ofrecerte para buscar una solución juntos. Pero no lo hicieron, sino que, versículo 2, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y a pesar de que ellos tenían una necesidad legítima, escogieron murmurar y criticar antes que ser valientes y buscar una solución en conjunto con aquellos que podían dársela, que eran en este caso Aarón y Moisés. Ahora te pregunto, ¿qué suele hacer la iglesia cuando hay un problema que nos afecta a todos? Podemos tomar, yo creo que 3 actitudes. Hay un problema que nos está afectando a todos, ¿de acuerdo? 3 actitudes. Primero, están los que toman una actitud pasiva. ¿Qué quiere decir? Que miran para otro lado. Aquí no pasa nada. Yo no quiero meterme en marrones. Ya verán ellos qué hacen, ¿no? Esa es una actitud que se puede tomar y de hecho se toma. Actitud número 2, la crítica. Crítica no constructiva. Son aquellos que siempre ven algo malo. Es decir, las cosas pueden ir muy bien, pero siempre hay personas que se van a quejar, tengan o no tengan razón. Y finalmente yo creo que puede haber una tercera actitud que creo que es la que deberíamos aspirar a tener todos, y es la actitud colaborativa. ¿Cuál es esta? No consiste en callarse, sino que consiste en poder comunicar el problema. Es decir, si está sucediendo algo, comunícalo al responsable o a los líderes, que podamos hacer algo. No te quedes callado, hay un problema, comunícalo. Pero luego también no solo comuniques el problema y lo dejes ahí y ya verás tú qué haces, sino involúcrate. ¿Cuánto me agradaría que si alguien viene y me dice, mira pastor, está pasando esto y aquello, me pueda decir también si puedo ayudarte o si puedo ayudar en algo para solucionar este problema, cuenta conmigo? Porque a veces solo te dicen las cosas, pero quieren que tú las hagas. Entonces busquemos el poder tener una actitud colaborativa. Digamos los problemas, pero también ofrezcámonos para ayudar. Eso es lo que debieron de hacer en el pueblo de Israel. Pero vemos en el versículo 3 cuál es el corazón que ellos tenían. Ellos murmuran. No se lo van a decir directamente a Moisés y Aarón, sino que empiezan a decirlo por todo el pueblo hasta que todos ya están influenciados. Y entonces ahora sí, versículo 3. Le dicen a Moisés y Aarón, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Fijaos en estas palabras, los detalles. Cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. ¿Cuánto me gustaría tener el tiempo para entrar
a describir la esclavitud de Israel en Egipto. No lo tengo, pero os voy a leer lo que dice Matthew Henry, que me parece fabuloso, en su comentario acerca de este pasaje. Este autor dice acerca del pueblo de Israel que ellos recordaban las ollas de carne más que las cadenas de esclavitud. Preferían morir junto a las ollas aquellas donde podían saciar su hambre antes que vivir bajo la guía de la columna celestial en un desierto, llevados y alimentados por la mano de Dios. Y él termina concluyendo en otro lado: el descontento engrandece lo pasado y envilece lo presente sin atender a la realidad ni a la razón. Y esta la voy a volver a decir. El descontento, cuando tú estás descontento, tiendes a engrandecer lo pasado, como están haciendo ellos, es decir, antes estaba mucho mejor, ¿verdad? Algunos inmigrantes decimos, cuando estamos en otro país, nos quejamos de la situación que estamos pasando en este país, ¿verdad? Pero ¿y por qué saliste de tu país? ¿No es porque estabas viviendo una situación peor? Él dice, el descontento engrandece lo pasado y envilece lo presente sin atender a la realidad ni a la razón. Simplemente queremos quejarnos. Y no sé a quién se le atribuye esta frase, pero dice, Israel salió de Egipto, pero Egipto no había salido de Israel. ¿Os suena? En el corazón ellos, físicamente ellos estaban lejos de Egipto, pero en su corazón todavía tenían a Egipto. Hermanos, ¿cuánto debemos de tener cuidado con la queja, con la murmuración, con el descontento? Porque siempre tenderemos a poder caer en unas de estas y nos haremos daño a nosotros mismos y terminaremos afectando al resto del pueblo. Pero lo que el pueblo no sabía es que cuando ellos murmuraban contra Moisés y Aarón, Dios los estaba escuchando. Y este es el segundo punto. Versículos 4 y 8, la promesa de Dios de una solución. Fijaos, a mí me sorprende muchísimo. Si leéis los versículos 4 al 8, ¿veis que Dios reprende al pueblo? Es decir, Dios amonesta al pueblo. ¿Sabéis por qué no lo hace? Porque era una necesidad genuina. Dios sabía que ellos tenían una necesidad verdadera. Lo estaban pidiendo mal, pero la necesidad era verdadera. Y ahora, os digo, ¿Dios sabía que iba a llegar un momento donde ellos no iban a tener alimentos? ¿Quién les decía la ruta por la cual ellos tenían que ir? Dios. Dios los guiaba a través de su columna, ¿verdad? Entonces Dios, claro que sabía que ellos se iban a quedar sin comida y les iba a proveer, pero antes Él los quería probar. Por eso el desierto tiende a sacar lo que tú llevas dentro. Y el pueblo de Israel reveló que no habían sido transformados, que todavía no habían entendido el poder de Dios. Y qué compasivo, misericordioso, bondadoso y bueno es Dios, porque si hubiese sido yo, fuego y los arraso a todos. Yo y muchos de los que estáis aquí, no os riáis. Pero Dios no es como nosotros. Dios es paciente, bondadoso, misericordioso, y aquí una vez más muestra esa misericordia, porque entonces Él habla con Moisés en el versículo 4 y le da la solución para el problema que ellos tienen. Dice, he aquí yo os haré llover pan del cielo. Vale, por un momento imagínate que tú eres Moisés y Aarón, ¿vale? Tienes una multitud un montón de personas que te están pidiendo a ti, se están quejando porque no tienen comida, ¿de acuerdo? Y Dios te habla y te dice, no te preocupes, Moisés, ves a hablar con el pueblo, diles las palabras que yo te diga, y estas son las palabras que les vas a decir. Querido pueblo, Dios dice que os va a solucionar el problema. ¿Sabéis cómo?
os hará llover. ¿En un desierto? Llover en un desierto, vale, más o menos. Improbable, pero puede suceder. Por otro lado, le dice que va a llover pan en un desierto. Vale, más o menos. Supongamos que todavía confiamos. Pero que va a llover pan en un desierto todos los días, excepto uno. Y luego, si leéis el versículo 12, que va a llover pan en un desierto todos los días, excepto uno, pero que además les va a dar carne. Para todos. ¿Es fácil de transmitir eso a un pueblo hambriento? No. Pero Moisés obedece. Moisés obedece a Dios y le transmite al pueblo estas palabras. Y fijaos, Dios es que sus planes son mejores que los nuestros. El pueblo quería la comida ya y como ellos querían. Pero fijaos lo que hace Dios. Les dice, les da este sistema de repartición por días. Les dice, solo podéis coger lo que necesitas cada día para tu familia. No puedes coger más porque entonces se te va a pudrir. ¿Sabéis por qué? Primero, versículo 4. Porque Dios quería probar al pueblo si ellos andaban o no en su ley. ¿Vale? Segundo, versículo 6. Esta era una prueba más de que Dios les había sacado de Egipto. Tercero, versículo 7. Esta era una forma en la que el pueblo iba a ver la gloria de Dios. De hecho, cuando vayamos al Nuevo Testamento, no dice Jesús en el Padre Nuestro, danos hoy el pan de cada semana o de cada mes, dámelo todo y así no tengo que seguir pidiendo. No, ¿qué dice? El pan de cada día, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Bueno, para que lo podamos entender, se cuenta de un hombre muy rico que tenía un hijo. No es parecida, pero no es la del hijo pródigo, ¿vale? El hijo quería ya todo el dinero para no tener que saber nada del padre. Y el padre le dijo, no, si tú quieres, puedes venir cada día que yo te daré el dinero necesario para que vengas cada día. O sea, para que puedas vivir ese día, ¿de acuerdo? Y así pasó un tiempo, hasta que el hijo se harta y dice, no quiero estar viniendo cada día. Y el padre le dice, pero es que yo sí que te quiero ver cada día. Yo quiero tener relación contigo. Hermanos, como seres humanos, desde la caída, desde el principio, hemos querido desligarnos de Dios, ser independientes. Y Dios quiere tener una relación cercana contigo. Dios quiere tener una relación cercana con cada ser humano. Y aquí nos lo demuestra. Él quiere que el pueblo pueda ver cada día su mano supliendo para ellos, que confiaran en Él, en que les iba a proveer cada día. Y fijaos, yo por ejemplo, cuando muchos sabéis que estudié en el IPSTE, un seminario teológico, cuando yo iba a entrar en 2017, recuerdo que vi los costes de todo el año y dije, ¿y ahora cómo pago yo esto? ¿No? Tenía la mitad del dinero para estudiar ese año. Y dije, bueno, doy un salto de fe. Por cierto, no os estoy animando que deis un salto en cada situación, ¿vale? Pero la confianza en el Señor. Confié en que el Señor iba a proveer ese año, aunque tenía la mitad del dinero. Y eso hice. Fui a estudiar ese primer año y, hermanos, pude, a través de a través de que el Señor suplió a través de becas del Estado para estudiar, suplió a través de personas, a través de iglesias, a través de muchas formas, a través de trabajo también, pero el Señor suplió. Y fijaos, terminé no solo ese primer año, terminé los 4 años, porque el Señor me proveyó, y me proveyó hasta una esposa. ¿No es bueno el Señor? ¿No nos da mucho más de lo que pedimos? Confía en el Señor. El Señor quiere que tú puedas confiar en Él cada día. Y el pueblo se veía en esta disyuntiva. ¿Qué vamos a hacer? Hay una promesa de Dios de que nos va a proveer cada día. ¿Confiamos o no confiamos? ¿No?
¿qué vemos en los versículos 9 al 15? Vemos el milagro. Porque, hermanos, esto es un milagro. Porque Dios provee para cada una de estas personas. Dice que al caer la tarde ese día hace que que el campamento donde ellos estaban se llene de codornices, que son unas aves, y así ellos pueden tener carne ese día. Esto fue algo excepcional, esto fue un milagro extraordinario, que no iba a suceder cada día. Y sin embargo también al día siguiente por la mañana se nos dice que es la primera vez que ellos tienen maná. Que ese sí fue un milagro ordinario, quiero decir, ellos lo iban a tener de manera continua hasta que terminaran su travesía en el desierto. Qué buen Dios tenemos, que nos suple de maneras ordinarias a través de un trabajo, pero también hay veces que no hay trabajo y el Señor suple de manera sobrenatural. ¿Y nosotros qué vamos a decir? No, no me suplas. Claro que sí. ¿O acaso le vamos a poner límites a Dios? Claro que no. Dios suple de la manera que Él quiere. Y nosotros debemos de confiar y creer en Él. No sé cuántos habéis leído la historia del misionero George Muller. Es bastante conocido porque fue un misionero inglés del siglo XIX y es conocido por su confianza en la providencia de Dios. Este hombre fundó varios orfanatos, recogía a niños de la calle que estaban huérfanos y les proveía de alimentación y de una buena educación, sin un duro. Es decir, este misionero no era rico, no tenía dinero. Y entonces, ¿cómo pudo hacer tan grande obra? Porque confiaba plenamente en Dios. Y se cuenta en alguna de sus historias de que a veces tenía un montón de niños hambrientos, era la hora de darles de comer, y faltando minutos, hermanos, alguien venía y daba una donación, porque él algo que hizo muy característico es que nunca pidió dinero. Sin pedir dinero, Dios proveía para él y proveyó para él, para su obra en todos esos niños. También leemos acerca del misionero Hudson Taylor, también inglés del siglo XIX, que sirvió 50 años en China, fundó una organización misionera que no pedía dinero y el Señor proveyó para todos aquellos que estuvieron en esa organización. Increíble. Dios suple, hermanos. Dios suple de muchas formas, a veces ordinarias y a veces extraordinarias, pero el Señor suple para cada una de las personas que confían en Él. Finalmente, después de haber visto esto, te pregunto, ¿y tú? ¿Confías en que Dios te va a proveer para tus necesidades? Quizás no sea como tú quieras, no tengas para irte a un restaurante cada noche, o para comerte un chuletón. Quizás es una tortilla de patatas cada día, gloria a Dios por ella. Pero lo que quiero que sepas es que el Señor no te va a dejar. Tú puedes estar sin dinero y el Señor va a estar contigo. Tú puedes estar con mucho dinero y el Señor también va a estar contigo. Ahora, ¿confiarás tú en el Señor cuando la cuenta del banco está llena y cuando está vacía? Ese es el reto que tenemos nosotros, de confiar en el Señor para todas estas cosas. La fe probada por el hambre en el pueblo de Israel. La fe probada por X cosa en tu vida. ¿Qué vas a hacer cuando tu fe sea probada? Ante cualquier necesidad, yo te digo, clama al Señor y Él proveerá a su debido tiempo. Eso es lo que Él hace. Cada relato bíblico nos lo demuestra. Y ahora, después de haber visto esto, también quiero contaros, a pesar de que el pueblo de Israel ese día, en ese momento, fue saciado, ciertamente ellos volverían a tener hambre. Y habría muchas disputas, ¿verdad? Lo podemos leer en los primeros libros de la Biblia. Pero fijaos, ellos luego... el maná les fue dado como la primicia, como un símbolo de algo más grande que vendría después de varios años. Y es que Dios haría después en Jesús, en la persona de Jesús,
cumpliría la promesa de saciar el hambre de todas las personas. No hambre solo física, sino espiritual. Porque leemos en Juan 6:35 que Jesús mismo dice: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Fíjate una cosa, y con esto acabo. Hambre y sed. Las dos necesidades que fueron la primera y la segunda gran crisis del pueblo de Israel. Y Dios les proveyó. En la persona de Jesús nosotros podemos ser saciados de nuestra necesidad más grande, que no es monetaria, que no es afectiva, sino que es espiritual. Y en una misma persona nosotros podemos encontrar esa provisión, y esa persona es Jesucristo, quien vino a morir en una cruz para terminar con el hambre espiritual de este mundo. Así que no tienes por qué vivir una vida espiritual raquítica, hambrienta. Puedes disfrutar del manjar espiritual que Dios te da cada día. En su palabra encuentras su promesa. Así que, hermano, te animo, no vivas con hambre. Vive en Cristo Jesús la provisión que Dios te ha dado. Porque como Él dijo en Juan 10, Él ha venido para darte vida y para dártela en abundancia.